Here we go. Soy un fauno. I want room service! I am a Jedi, like my father before me. Ahí tienen su hijo casa pintada. I've seen things you people wouldn't believe. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo en Cineasta en Alquiler. Justamente en esta semana vamos a tener un aniversario muy especial de una de mis sagas cinematográficas preferidas, que es la de Bond, James Bond. ¿Por qué? Porque en 1995, más o menos entre el 13 al 17 de noviembre, se estrenaría la película que revitalizaría la franquicia GoldenEye, la primera entrega protagonizada por el gran Pierce Brosnan como el agente 007 con licencia para matar y dirigida por el gran Martin Campbell, que una década después volvería a revitalizar esta franquicia con otra joya del cine de espionaje de acción, que es Casino Royale, de la cual hablaremos el próximo año para su 20º aniversario. Hoy voy a estar acompañado de una persona muy especial, el varón de los pixeles, cuyo rostro ustedes nunca han visto, pero su voz ha sido muy icónica en el terreno del streaming. Él también es un gran cinéfilo y fanático de la saga de James Bond, y pues el varón de los pixeles. Bienvenido a Cineasta en Alquiler. Muchas gracias, Jen, por la invitación. Cuando me hablaste pucha, ¿cómo pasa el tiempo? No, es que son tantos años de... Yo quedé un poquito en shock, pero sí, 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 las cuentas dan, el tiempo ha viajado un poco más rápido de un momento a otro. Bueno, muchas gracias por estar acá para hablar de James Bond, que es una saga de películas que me parece muy chévere. Y bueno, quería preguntarte, como le pregunto a todos mis invitados, varón, ¿cuándo fue la primera vez que viste GoldenEye? Y si esta fue tu primera peli de James Bond o si ya habías visto otras películas de la saga. No, yo había visto bastantes pelis antes de empezar a ver esta en particular. La primera vez que la vi fue en televisión y en televisión ya había visto un montón. Esas las pasaban en diferentes canales, fueran nacionales o perubólica. Recuerdo pues, haber visto eh, a varias interpretaciones. Uno era muy enano y no caía en cuenta de que era el mismo personaje, pero para mí el James Bond, el primero que yo vi fue a Sean Connery, ¿sí? En algunas cosas, pero después resultó llegando otro señor y lo vi brincando, pasando por encima de cocodrilos, cruzando un río, y yo, pero ¿qué es esta vaina tan loca? Y empezaba a ver que de un momento a otro estaba en una estación espacial, ese personaje, y a veces estaba en una isla, y a veces sí, es como había de todo un poco. Siempre era interesante ver en qué enredo se va a meter este espía, este James Bond. Pues cuando vi GoldenEye, yo ya había visto también en televisión a Pierce Brosnan en otro papel que yo dije en su momento, y estos no tenían para hacer algo de James Bond, pero pues esto es muy parecido en cuanto a porte, vainas, cosas que hacen, investigación, y era muy chévere también, que era Remington Steele. Que de hecho hay una anécdota muy particular acerca de esa serie, de la cual mencionaré más adelante. Pero primero que todo, yo la primera vez que vi GoldenEye creo que fue muy peladito, tenía como unos 4 o 5 años y pues la vi por televisión porque obviamente cuando esta peli salió en cine me quedaba muy difícil verla en cines porque yo tenía como 2 meses de edad nada más, entonces era un poquito complicado en ese aspecto. Pero ciertamente ver a Pierce Brosnan en el smoking, manejando el Aston Martin, era un estilo de cine de acción que yo no estaba acostumbrado a ver porque yo para estas épocas ya estaba empezando a ver cine de acción ochentero como los clásicos de Stallone o Schwarzenegger o las películas de artes marciales de Jet Li o Jackie Chan o Jean-Claude Van Damme, pero Bond era muy distinto porque era un héroe de acción pero también era sofisticado, tenía clase, vestía muy bien, era muy apuesto y siempre tenía a las mujeres más preciosas, y esta película no es la excepción. Y después, y creo que fue porque en esa época creo que iban a estrenar El Mundo No Basta en cines,
creo que Caracol hizo como una maratón de solo cine de James Bond. Entonces, sí alcancé a ver algunas de las de Sean Connery, algunas de Roger Moore. Creo que alcancé a ver la única de George Lazenby, que es En el servicio secreto de su majestad. Eh, Timothy Dalton, sí, ese es uno que vi ya tiempo después, pero estas pelis también me generaron un poco de confusión porque todos estos hombres decían, soy Bond, James Bond. Yo decía, no, pero ese no es el pelinegro de ojos azules del que todas las mujeres se enamoran. Pero luego me di cuenta que esta saga era mucho más vieja de lo que yo pensaba, que no era solamente las pelis de Pierce Brosnan, que luego vería como El Mañana Nunca Muere, El Mundo No Basta, que eventualmente sí vi en televisión como unos años después, y pues el triste final que tuvo Pierce Brosnan con Die Another Day, Otro Día para Morir. Pero fue esta película la que me introdujo a una gran saga del cine de acción y de espías, y pues ha sido una experiencia muy interesante y creo que GoldenEye, así como todas las películas de James Bond, son cintas que son muy reactivas a lo que son las tendencias de la época, a lo que es la sociedad. De hecho, uno puede hacer una examinación antropológica de cómo ha evolucionado la sociedad con respecto a los gobiernos, al sexismo, al machismo, a los hábitos, la forma de vestir y la manera como la gente se comportaba tan solo viendo las películas de James Bond, y uno ve esos cambios de la sociedad desde la parte de los swinging 60s de Sean Connery hasta esos años 70 donde estaban experimentando con diferentes géneros como lo veíamos con Roger Moore, o esos años 80 donde empezarían a ahondar más en el espectáculo que fue como la época de Roger Moore y Timothy Dalton, y después en los 90 un Pierce Brosnan que llega en una Gran Bretaña post Guerra Fría donde Bond está como a punto de considerarse un animal en extinción, pero luego demuestra que tiene la frescura suficiente para poder sobrevivir a una época donde no se ve tanto espionaje por el tema de la Guerra Fría, y luego a los 2000 y los 2010 pues con Pierce Brosnan pasando la batuta a Daniel Craig, que le dio como un sentimiento un poco más serio y más rudo a un James Bond que intentó ser más adepto a las novelas de Ian Fleming, pero también más realista. Entonces, sí, hay que entender que Pierce Brosnan, antes de ser Bond, James Bond, él fue Remington Steele. Y justamente cuando Roger Moore abandonó la batuta del 007 a finales de los 80, bueno, entre mediados y finales de los 80, Pierce Brosnan era uno de los candidatos a seguir, pero su contrato con Remington Steele se extendió y por ende él no pudo continuar con las audiciones para interpretar a James Bond, aunque era uno de los favoritos de Albert Broccoli, que fue uno de los padres de esta franquicia. El productor legendario, el señor Broccoli, que yo siempre quedaba con la duda de si era, las primeras que arrancaban los créditos llegaban y colocaban siempre, yo no me fijaba en el nombre. En algún momento dejó de estar él, creo que inclusive esta fue la última película en la que estuvo él como productor y pasó a ser la hija, pero siempre había un Broccoli en pantalla. Y pues tanto él como la hija pues son productores legendarios. El equipo, la familia, la familia Brócoli, que siempre me causaba curiosidad llegar y ver eso ahí en pantalla, sobre todo con esas entradas épicas de Bond, esas escenas de créditos, un montón de siluetas de mujeres desnudas y la vaina, y por ahí salía la palabra brócoli en los créditos. Era como medio curioso al menos el tema. Pero sí, esta es la primera película de James Bond. Tiene varias particularidades, ¿no? O sea, es la primera película de James Bond que se hace post caída del muro, ¿sí? Y también es la primera que no está basada en algo que ya había escrito Fleming. Esta es como vaina original. Y lo habíamos hablado antes. Adicional es una que duró mucho tiempo en hacerse. Oh, Sí, sí. estuvo ese tema de los derechos fuerte, peleando, fueron como cuántos, 5 o 6 años, tal vez.
Sí, que originalmente Timothy Dalton iba a volver como James Bond, pero entonces por esos líos legales que tuvo la MGM con Danjaq, que era la compañía que tenía los derechos de James Bond hasta que la compró Amazon, pues ellos tuvieron una batalla legal que duró media década y en ese transcurso de tiempo el contrato de Timothy Dalton expiró y por ende necesitaban buscar a otro James Bond. O Entonces, sea, realmente Dalton hubiera podido volver, pero pues él, para el momento en el que llegó esa película, pues ya habían pasado 5 o 6 años, 5 años desde la última, y pues él había estado otros años interpretando el personaje. Él no quería estar mucho más tiempo en eso, que creo que una anécdota es que él llegó y dijo, bueno, venga, sí me interesa hacer una última para cerrar. Pero el señor Broccoli llegó y le dijo, no, man, ha pasado tanto tiempo que necesitamos hacer varias. ujú. Necesitamos empezar a producir, necesitamos ingresos. Y dijo, bueno, no, si es para un contrato para varias, no, yo no me monto porque yo no quiero ser Bond toda la vida. Se fue más o menos el asunto. Y para ese momento empezaron a hacer el casting y alguien llegó y le dijo, venga, pero no tenían a Pierce Brosnan, el hombre ya no tiene contrato, de pronto puede hacer. Y se dio el tema. Pero inclusive el malo de la película, él había tratado de ser James Bond. No en esta, antes él había hecho casting para, para llegar y tratar de ser James Bond. Y una de las chistosas de esta con respecto a casting está por el lado de Liam Neeson. Pues no sé si es chistoso, pero es irónico, ¿no? Que Liam Neeson le dijeron, venga, usted quiere, antes de decirle a este loco, señor Neeson, ¿usted no quisiera llegar y ser James Bond? Y el man ya dijo, no, no, yo no sirvo para las películas de acción. Y, que, y pues, el hombre es un muy buen actor y ha hecho un montón de cosas, pero para la gente más joven es el señor de Taken y ya, sí, es como lo conocen Es, por ese tipo de películas. es el Ah, hombre que protagoniza todas las películas de acción que le gusta al papá o al abuelo de uno. exacto, sí, entonces él hizo, es el de Taken y todas las que no se llaman Taken, pero es más o menos la misma historia, ¿sí? Que él hace que en un aeropuerto, que en un avión, que en una ciudad ahí, que él tiene amnesia, que no sé qué vainas. Todas esas él empezó a trabajarlas en este momento de su carrera. Y en ese momento, pues no quiso ser James Bond, pues. Eso se lo agradece Pierce Brosnan, que las malas lenguas dice que recibió como 41 millones de dólares de la época, de hace 30 años. Eh, bueno, entre 30 y 25, porque las hizo por las 4 películas que protagonizó. Entonces, pues bien por el señor Brosnan. Y que además se suponía que iba a ser una quinta película que fue que eventualmente replanteada como Casino Royale, pero pues ya todos sabemos lo que pasó en ese caso. Entonces, sí, o sea, la franquicia de James Bond, así como el larga ha sido con estas producciones, porque una franquicia de más de 60 años siempre va a tener anécdotas, pues tampoco está exenta de líos legales. Tan solo se puede hacer un video entero hablando de los problemas legales de Thunderbolt, que ha tenido como 7000 versiones en el papel y en la pantalla grande, y que conllevó también una película no oficial donde Sean Connery volvió a ser James Bond. Pero con el caso de GoldenEye, sí me parece interesante esos fichajes de casting que se estaban planteando, porque de hecho son muy buenas elecciones, porque Sean Bean, que interpreta al 006, que luego se revela como el villano de la película, en GoldenEye, él sí había hecho el casting para el 007. En esa época, el Sean Bean de esa época hubiera sido una interesante elección, pero creo que él hubiera encajado más como en un modelo a lo Daniel Craig, un poquito más Sí. serio, más realista. Pero fíjate que esta película estaba planteada en un tono más serio. O sea, uno llega y mira la evolución de las vainas, ¿no? O sea, Sean Connery, el, el 007 de los padres de uno, eh, había un tono,
sí, había un tono, y bien lo decías tú al inicio. Uno llega y puede ver cómo iban las cosas en el ambiente político, social, tendencias, vainas por el cómo está ese 007. Pero parte del guión, de la idea, del génesis de esta película, estaba pensado para el de Timothy Dalton. Y el de Timothy Dalton era mucho más serio que pues, Moore, por ejemplo. Con Moore no se reía, pues, lo que yo te decía, de un momento a otro llegaba y brincaba encima de unos cocodrilos y los cocodrilos volvían las vainas eso no pasa acá, ¿sí? Es otro tono. Y bueno, sí, yo sé que ya hablaste de la época de Daniel Craig, de las películas de él. Yo recuerdo cuando mostraron al casting, yo dije, no, pero es que este no parece Bond, sino parece la contraparte rusa. Sí, eso, ahí vamos a ver cómo lo van a manejar, sí, o sea, parece uno de los de la mafia rusa al que se enfrenta Bond, no parece a Bond, el que yo recuerdo que pues si bien uno vio las otras películas, en el momento que uno arrancó en forma a verlas en cine y cosas de esas, el Bond de uno es más Pierce Brosnan, ¿sí? Y pues que hay un montón de cambios entre uno y otro. Este es todo un lore inglés y el otro pues tenía pinta de mafioso ruso para mí. James Bonsky, que solo Sí, toma aguardientoski. para este momento ya habían hecho la serie, creo, o fue ¿Te acuerdas de que hubo una serie que se llamaba James Bond Jr., que era de dibujos? Ya, Sí, sí, sí la he escuchado, pero creo que no, creo que nunca la vi. Pero sí he escuchado que hubo esa esa, serie James Bond Jr. esa, como en los 80, si no estoy mal. esa vaina, yo no me acuerdo de qué era. Que como a uno le llegaba todo tan tarde, uno resultaba viendo Star Wars del 78 como en el 90 en estreno, más o menos, en televisión. Pero, pero sí, ahí había un capítulo en el cual había un arma que de hecho, era GoldenEye, ¿sí? En ese momento. Y cogieron cosas diferentes. O sea, los más fanáticos encuentran vainas de, ay, sí, en esta película de antes también hubo una escena en la que él iba en avioneta y no sé qué cosas. En esta otra, no, sí, también hubo una en la que volaba una planta, no sé qué cosa. Entonces eso puede ser y le empiezan a sacar las vainas que tiene la película. Pero, pero sí, 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 es una trama normalita, pues, no voy a decir que es mi película favorita de Bond. O sea, sinceramente, de GoldenEye la recuerdo con cariño, pero más que nada es por el juego de Nintendo 64. Ese juego que uno iba a los, bueno, a los negocios que tenían un montón de Nintendo 64 y uno podía jugar cuatro al tiempo, esa vaina y darse plomo entre todos y que jugar con la pistola dorada y todas esas cosas, eso creo que marcó mucho, mucho más que la película en sí. Sí, aunque, bueno, Pistola Dorada también haciendo guiño a El Hombre de la Pistola de Oro, una de las entregas de James Bond, donde Roger Moore se enfrenta a Scaramanga, creo que se llama, Máscara manga, interpretado, sí, 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 interpretado por Sir Christopher Lee, uno de los legendarios actores de todos los claro. tiempos. Y esta era la tercera vez que había oro en el título, que la otra Sí, era Goldfinger sí, Goldfinger, Man with the Golden Gun, y GoldenEye. GoldenEye. ¿Será que en el próximo Bond veremos algo Golden? Goldmember. Esa, después de esta película es que empezaron a sacar las parodias. Sí, Y sí, era muy curioso porque los siguientes tres películas, cada año que salía una de James Bond, sacaban una de las Austin de Powers. Austin Powers. Sí, de hecho sí, o sea, el Mañana Nunca Muere y Austin Powers uno del 97. El Mundo No Basta y La Espía que me sedujo, The Spy Who Shagged Me, 99. Y finalmente las que sepultarían ambas franquicias que sería Die Another Day y Goldmember, 2002. Sí, exacto. Ajá. Ahí se vieron, acá hay plata. Pero también es que también era época de ese tipo de parodias, que, Sí, que había como revivido, ¿no?
Ya había pasado el tiempo de las de Top Secret o Airplane. Airplane, ese tipo de vainas, ahí medio sobrevivieron. Naked Gun Con era lo que estaba como pegando en Ro- ese momento. Robin Hood, Men in Tights, Hot Shots. exacto. Y para el 90 y pico, ¿qué tan vieja es Scary Movie? Creo que la primera salió como en el 98, si no estoy mal, como 2 años después de Scream. Sí, que Scream es, sin ser 90. parodia, se burla del género. Ajá. Sí, pero sí, no, se pone interesante llegar y ver cómo hacían, y ambas películas iban muy bien. O sea, esta película de GoldenEye, desde Moonraker creo que no hacían tanta plata. Sí. Es la más exitosa. Uf, esta película la rompió en taquilla, o sea, esta, no solo el juego, sino también los ingresos en taquilla revivieron esta franquicia que, o sea, ya estaba decayendo con las últimas de Roger Moore, las de Timothy Dalton, a pesar de ser un muy buen Bond, sus películas no fueron tan taquilleras y siento que la gente también se estaba disociando de la franquicia porque las de Dalton se sienten más como una película de la canon, como de los años 80 estándar de acción y le falta como esa elegancia que se identifica a Bond. Y creo que una de las razones por las que GoldenEye pegó tanto es que en cierta forma esta es la más seria de la saga de Pierce Brosnan porque se nota que fue escrita inicialmente para Timothy Dalton, pero también tiene un muy buen balance entre lo serio y lo cool y lo fresco, Ah, porque Pierce Brosnan exacto. es re Es cool. carismático Es que es, en el es- papel. y se nota mucho el cambio. O sea, para todos, para ninguno es un secreto lo que pasó con Volver al Futuro. Ujú. ¿Sí? Llegaron y el actor que tenían, esta gente dijo, no, la embarramos, este no es, toca hacer lo que sea para que esté aquí Michael J. Fox. Y uno llega y mira metrajes de las mismas escenas y es otra película, es que es otra película, con una interpretación y con la otra. Entonces acá en varios puntos, el señor Brosman llega y hace cosas que denotan como categoría, clase, la mirada, la vaina. Yo después te menciono una de las escenas que más me gusta, bueno, de una vez, que llega y es una de las costosas, ¿no? Que es la persecución en un tanque. Uy, Sí. sí. Hay un punto en el que llega y para y voltea a mirar y se cuadra la corbata y vuelve y arranca. Eso sí, Sí. es como, ok, listo, no pasó nada, que lo golpearon por atrás. Llega, mira, ok, tal, organiza y llega y arranca. Son pequeñas vainas que le da el intérprete. Eso no sale en el script, eso no. Ajá, y Bond llega, voltea a mirar y se organiza la corbata. De pronto voltea a mirar, pero que se cuadra la corbata y arranca y ese gesto y esa vaina, eso es interpretación. Y eso era lo que le sumaba este señor. Sí, y son pequeños detalles que le añaden mucho al personaje, a esa característica que él puede estar en el campo de batalla, pero tiene que verse bien, tiene que tener el traje bien ajustado, la corbata bien puesta, las mangas bien puestas también. Entonces, sí, ese momento fue bastante, o sea, fue muy cómico. Y esa secuencia en el tanque fue bastante complicada de hacer porque hay partes donde se grabaron en la actual San Petersburgo, que en ese momento como los Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia estaban siendo parceritos, pues sí pudieron grabar algunas partes dentro de San Petersburgo, pero cuando era la destrucción de algunas edificaciones, sí se grabó en los estudios Leavesden en Inglaterra. Cosa Que les tocó que, armarlos. Que les tocó ajá, armarlos porque los que siempre usaban los estaban ocupando. sí, porque ellos generalmente trabajan en los Pinewood Studios. De hecho, hay una parte, un lote dentro de Pinewood Studios que se llama Lote 007, que se usa obviamente para las películas del 007, pero también para otras producciones. Creo que es el más grande que tiene Pinewood Studios.
pero como dices, se estaba usando aparatos producciones en el 94, entonces les tocó hacerlo en otro de los estudios más usados del Reino Unido, que son los estudios Livingston. Entonces ahí les tocó también recrear ciertas calles y mantener la continuidad también, porque una de las bellezas de esta peli y de muchas de las buenas pelis de James Bond es la manera como usan los stunts y también los efectos prácticos. No sé cómo se sintió su merced esa primera vez que vio a James Bond lanzarse desde en ese bungee jumping. Yo me acuerdo de la Eso primera es vez que histórico. vi No, esa eso. escena y yo quedé con la boca abierta porque, ¡jue madre, qué vaina tan peligrosa, pero muy bien hecha! Ah, no, la primera vez que uno llega y ve eso, uno llega y si tú no has visto trailer ni nada, no sabes el rostro de Bond, no sabes cómo es. Y llega así, el tipo se lanza y qué vaina tan espectacular. O sea, eso creo que todavía es récord Sí, en tema de Stoneman que hizo esa vaina. Si no lo metieron en los créditos, los veo mal, o sea, la verdad. Pero fue una vaina como, wow, impresionante. Sí. Pero entonces después uno llega y mira que la revisioné hace poquito para tenerla fresquita de nuevo. Y hay una parte en la que se nota como el cambio, como para que llegue y ya es el final de la escena donde sale la cara de Brosnan, ahí ya estoy bajando. sí. Ahí se nota que lo hacen como con pantallita, como algo Sí, raro cuando va a ahí disparar el láser para abrir como el techo de la presa, ahí sí se nota obviamente que está Pierce Brosnan bajando y al fondo está como un fotomural de la presa. de la presa, sí, chin, chin, y son de esas vainas que entre mejor tecnología uno tiene para verlo, ya como que rompe un poquito la vaina. En su momento yo creo que a todos nos engañó. En Estados Unidos yo como, un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y que después uno llega y averigua, se pone a leer y pues el señor Brosman le tiene miedo a las alturas. Entonces, que sé que se va a mostrar ahí que no, o sea, no va a pasar. No va a pasar esa vaina. Y no es la única escena donde Bond va a estar enfrentándose a las alturas, porque también en el tramo final, cuando están en el observatorio de Arrecibo, que era un lugar real que quedaba en Puerto Rico, pues también hubo mezcla entre lo que se grabó en los estudios en Leavesden, pero también del satélite real que había ahí, que creo que en 2020 se terminó de caer por el mal estado en que estaba ese Sí, sí, era observatorio. un observatorio de esas, con esas super antenas, Y que se que suponía que también, era Cuba, ¿no? sí, se supone que es Cuba, efectivamente. Sí, o sea, son secuencias. Sí, hay algunas películas, por ejemplo, otro caso que es un género totalmente diferente, pero creo que también aplica el tema de cómo envejecen los efectos, es Blade, el cazador de vampiros, porque uno va a ver esa vaina en VHS o en DVD. Bueno, el CGI no se ve tan mal, pero si uno lo va a ver en Blu-ray o en 4K, o sea, la imagen así práctica se ve increíble. Pero ya los efectos de CGI, pantallas verdes, se ve cutre, se ve mal. Chillan, se nota muchísimo ya. Sin embargo, en esta peli eh, se manejó una cantidad de vainas hechas en miniaturas loquísimas. Y eso es muy bacano. O sea, tú en el momento no te das cuenta. O sea, está supremamente bien hecho. Pero después cuando uno se pone a investigar qué más vainas de la película, llega y sale que el coordinador de efectos visuales dice, esta es la película en la que más he usado eh, efectos por miniatura. Y yo como, ok, bueno, eso es algo fuerte. Sobre todo porque creo que ese señor había trabajado como en 1000 vainas. Está viendo siendo Y, casi que la última. y sí, él era Derek Meddings, creo que se llamaba el artista de efectos visuales. Que esta creo que fue la última película en la que él trabajó porque creo que murió como tiempito después de haber terminado su trabajo en GoldenEye. Y él ya había trabajado en otras películas de la saga como las de Timothy Dalton y también algunas de Roger Moore. Y creo que había trabajado en algunas de Superman, si no estoy mal, porque hay que recordar que también la saga de Super, o sea,
la mayoría de esos grandes clásicos no se les sorprenda que los hayan grabado en el Reino Unido porque pues era más barato grabar ahí, pero también tenían a los mejores técnicos. Por alguna razón que James Cameron odió trabajar con los británicos, pero pues eso le dio pie para dar la magistral Aliens, el regreso. Ah, bueno, sí, la segunda de la saga. Una cosa que yo debo decir acá, acotarle, la música me pareció tan floja. Y eso no es chévere, porque una de las vainas chéveres que tiene Bond es el uso de la música dentro de la película e inclusive la canción del inicio, ¿sí? Y ha pasado muchísima gente. Esta, pues era Tina Turner, pero no, o sea, no funcionó de a mucho. Y como las manejaron, se manejó tan rara esa producción por todos los temas, pues no hubo tiempo como de involucrar pequeños pedazos de esa canción dentro de la misma película, entonces era otro man que sinceramente, no, o sea, la música cumple pero no sobresale, no queda en la memoria, no pasa nada. Y es chistoso porque lo estaba viendo con mi pareja y le dije, no, esta música no pega, no pega, no pega. Y me puse a investigar y, bueno, eh, mucha gente estuvo de acuerdo conmigo en su momento y al mal lo sacaron y no estuvo para la siguiente. Sí, o sea, a mí me gusta mucho el trabajo de Eric Serra como compositor, pero GoldenEye es definitivamente de sus trabajos más flojitos. Y siento que ahí sí lo hicieron muy a las carreras porque en muchos momentos en la música yo siento que estoy escuchando otra vez el soundtrack de León el Profesional. Y, Que es de la que y, él venía. y es Inclusive de la la que canción venía, del exactamente. final fue una que no se usó para León. Ujú. No me la aceptaron, no, ya la pongo. ¿Quién se acuerda de esa canción? Nadie. Todos siguen coreando GoldenEye, así no sea una de las mejores, pero pues Tina Turner Sí, Tina da Turner su es Tina alma y Turner. corazón para hacer que una canción con unas líricas tan random pues suene glorioso. ¿A quién le echamos el pato de la lírica? Esa era, creo que era Bono, ¿no? Bono y The Edge escribieron esa canción de la banda YouTube cuando todavía eran algo relevantes. Siento que una vez que incorporan a David Arnold para las otras entregas de Pierce Brosnan, creo que la musical aumenta bastante. De la era de Brosnan, creo que la canción que más me gusta es The World Is Not Enough de Garbage. Creo que esa es una canción que respira más Bond que GoldenEye y pues Garbage es una elección poco usual para una canción de estas, pero creo que la rompen y pues David Arnold estaba más involucrado directamente con los artistas invitados. Lo mismo quería con Sheryl Crow para El Mañana Nunca Muere, con Madonna con Die Another Day y luego con Chris Cornell para You Know My Name, que fue la canción de Casino Royale, y también con Jack White, Alicia Keys para Another Way to Die, creo que se llama la de Quantum of Solace. Pues bueno, esa sí no fue tan buena canción, la verdad, pero Pero se sí, nota que hay como esa sinergia, ¿no? O sea, sí, que eso acá no hubo. O sea, se no siente es por más echarle vainas consistente con... sí, pero sí, en esta no le pegó. No le pegó y se nota eso en el no uso de ninguna parte de la canción en el resto de la película. Que, que eso se acostumbraba en las demás entregas. O sea, está la canción emblemática de Bond, que Ujú. inclusive hicieron un arreglo distinto y no sonaba tan chévere tampoco. Entonces es como por todo lado, nada le pegaron, pobre loco. Sinceramente. Sí, yo le puedo perdonar porque al menos la música del Quinto Elemento, que creo que fue el proyecto que hizo después de esto, pues esa música es genial. Pero aquí sí, sí, no, o sea, parecía como los ingredientes estaban ahí, pero no Es hicieron que algo fue especial. como el tercero, ¿no? O sea, ya había habido como otras dos personas que habían dicho sí, y como la vaina se alargaba, pues ya no, yo sí, ahora ya no, y después llegó este y sí, uno no sabe. En algún momento de pronto el hombre da una entrevista o ya la dio y uno no se ha enterado a ver qué fue todo ese lo que hubo con la película de... Sí, porque hasta Martin Campbell, el director, dijo años después como que no, a mí no me gusta no me gustó la verdad el trabajo que hizo Eric Serra con la música y también fue
cuestión del estudio que estaba pidiendo tener la película lista para noviembre y estábamos corriendo con un montón de cosas y sí, se nota que fue una producción bastante difícil de hacer, pero pues, eh, bueno, al final Pues van a... la vaina entre tantas cosas que pasaron, por ejemplo, Brosnan tiene ese carro espectacular de la BMW, que eso fue un product placement espectacular, pero estuvo tan encima la vaina que solo lograron mostrarlo en escena con Q, de, mira, tienes esto, ¿no? Pero nunca estuve en una persecución, alguna vaina, porque no había más, o sea, era ese el prototipo y no se lo podían parrandear. Sí, eso es otro punto que me frustra mucho porque tienen toda esta escena que es esencial en las pelis de Bond donde, donde Q le enseña los jugueticos que va a usar en la aventura, en la misión y en ningún momento usa este BMW tan hermoso de color azul, sino ya cuando la escena de Cuba y se lo da a la gente norteamericano antes de coger un berraco avión. Sí, yo no sé si es parte de chiste, o sea, porque llegan y terminan esa escena y la siguiente es él aterrizando en Rusia, ¿no? Y llegan y mi carro está por acá, le dice este man, y uno llega y ve ese esperpento de carrito. Sí, no, ahí fue una lástima no llegar y poder tener una persecución o algo, alguna cosa, porque uno está acostumbrado a eso. O sea, llegan y te muestran el carro y uno ya sabe que en el guión en algún momento va a presionar ese botón preciso, en algún momento iba a lanzar los misiles, en algún momento, o sea, uno ya sabe, le están diciendo, mire, esto va a pasar en algún momento. Y uno ya lo espera, y en este caso fue como, O sea, desde Goldfinger es la tradición, o sea, se introduce el carro y lo tienes que usar. Y, tienes que usar, y con todas las vainas, y uno dice, ay, ¿cómo usará eso? No, sí, claro, mire, aquí llega y botas humo, botas aceite, no sé qué, ta. yo creo que por eso en la siguiente, en el Mañana Nunca Muere, sí pusieron la persecución, pero con esa persecución con auto a control remoto que se Eso fue podría otro decir que product era... placement de ese celular, pero una salvajada. Sí, eso, o sea, eso se podría, o sea, esa película hay que hablarla algún día porque siento que esa es de las más infravaloradas de la saga Bond y es muy adelantada a su tiempo por muchos conceptos, por el auto que se conduce a control remoto y también el villano de turno que es un man que quiere crear fake news, pero pues eso es otra cosa que hay que hablar cuando hablemos del Mañana Nunca Muere porque esa es otra de la que hay que hablar bastante. Y, y con respecto a GoldenEye, pues sí, que embarra que no pudieron usar ese precioso BMW para para una persecución por lo menos. Al menos tuvimos la persecución en tanque, que es bastante cool y todo eso. Creo que es la única que donde ponen el tema de James Bond, porque Eric Serra había compuesto una pieza musical No, el estudio les dijo que no, eso se oye horrible, entonces vamos a poner el tema musical de James Bond para ver, para que la gente se acuerde que está viendo al 007. Hay que mencionar también un elemento muy importante y es que antes de Pierce Brosnan el personaje de M, que es el jefe de ah, James Bond y del MI6 era interpretado por un hombre. En este caso fueron Bernard Lee fue el primero y no me acuerdo cuál era el nombre del otro actor que interpretó a M. Pero a partir de la saga de Pierce Brosnan, este personaje fue encarnado por la gran, única y talentosa la Dame Judi Dench en algo que si lo hicieran en esta época habría un montón de comentarios salvajes en Twitter donde decían, ay, Bond siendo mandado por una mujer, ese no es mi James Bond. alguna cosa hubiera salido. Sí, lastimosamente, pero sin embargo, aún siendo Judi Dench, que esa señora es tesoro nacional, en su momento hubo críticas, ¿no? O sea, sin embargo, que se apagaron en cuanto la vieron. Ella impone. O sea, eso, la escena en la que confronta a Brosnan es muy bien, muy bien hecha. Entonces es como, ok, sí se puede llegar y tener a esa M que nos va a acompañar hasta Skyfall.
Exactamente, logró pasar a otro, logró mandar a dos de los mejores James Bond Que y para esta película, lo único que estaba repitiendo era Q. ujú, Desmond Llewellyn, que interpretó al personaje hasta El Mañana Nunca Muere. Ah, no, hasta el mundo no basta, fue Y el que mundo no es. interpretó al personaje porque tristemente el actor falleció en un accidente automovilístico y pues por eso es que John Cleese hace de Q en la última de Brosnan, que es Die Another Day, y pues el personaje no volvería a aparecer sino ya hasta Skyfall, donde sería interpretado por un talentosísimo actor que se llama Ben Whishaw, pero es una versión obviamente mucho más joven y un poco más actualizada para el siglo XXI. También es la voz de Paddington, no sabía eso. O sea, Ben Whishaw es un actor muy versátil, ¿para qué? Sí, sí. No cualquiera hace el perfume, hace de Q en, Sky, en la saga de James Bond y hace del osito Paddington. Entonces, es solo un actor versátil lo hace y lo hace muy bien. Sí, exactamente. Bueno, como para ir cerrando, ¿qué le parecen las chicas Bond de esta película? Porque ciertamente Famke Janssen como Xenia Onatopp, o sea, Austin Powers creo que latinó mucho al satirizar los nombres de las chicas Bond, que principalmente son objetos sexuales con nombres más poco sutiles, pero Famke Janssen e Isabella Scorupco creo que son de las dos chicas Bond más bellas. Creo que Brosnan sí tuvo unas muy buenas chicas Bond, independiente de la calidad que tuvieran sus películas. Y al menos estas dos chicas son claves para la trama. No son las típicas damiselas en peligro, aunque la chica Bond principal, que es la hacker, ella pues sí es secuestrada en un par de ocasiones, pero también logra usar su ingenio no solo para salvar su trasero, sino también el del 007. Y pues ambas en su momento estaban absolutamente preciosas. Y pues Xenia Onatopp es una de esas chicas Bond que también es una villana, pero tiene una particular manera de matar a sus víctimas que mi Que esa cerebro de ya la habían 4 o 5 anunciado en la años no anterior entendía qué película. carajos. O sea, no, y en la anterior película, ya en algún momento en un briefing, llegaban y hablaban de una mujer que llegaba y mataba de una cierta manera a sus víctimas. Eso es chévere, que es como, ah, ve, eso a mí me lo contaron. Bueno, los que lo hubieran visto antes, es como, después de 6 años, ah, sí, esto es un easter egg, me estaban contando de este nuevo personaje. Ella, ambas me parece que hacen un gran papel. eh, Después estaría haciendo de Jean Grey, pero aquí esa capacidad para llegar y mostrarse desquiciada, sí, disfrutando el dolor ajeno, lo que pasaba, es como de pronto un poquito forzado, ahí se nota todavía que es medio Bond el tema. eh, que- eh, eh, para hacer una prueba, no tiene que ver con este personaje, pero la escena en la que están cayendo por el disco de la antena casi finalizando la película, si tú cierras los ojos y no sabes que eso es lo que está pasando, te puedes imaginar cualquier otra cosa. Sí. Esa, esa, esa historia verídica ahí. Em, O la pero escena del sauna. hace un gran papel. Y mira que ya resultó trabajando en Taken. Ajá. Sí, la Con mala Liam Neeson. resultó con Liam Neeson que no quiso hacer. Bueno, hubieran trabajado ahí, se hubieran conocido desde hace un buen rato. Em, y la chica Bond principal, con la cual Bond se encuentra como, ya ha pasado como una hora. Ha habido una hora de película y no se han visto. Sí, o sea, y en la primera escena no se ven, al menos Bond no la ve, porque pues, está amarrado, no puede mirar, está la silla. Em, ella hace un gran papel, y que creo que inclusive les había gustado tanto a los productores que habían pensado en volverla a un papel recurrente, en la cual apareciera como aliada de Bond y pues ya tenemos una hacker hermosa, más, más o menos era como la idea, no se Sí. concretó. Sí, cosa que iban a hacer con
¿con qué? Con Wai creo que es el personaje de Michelle Yeoh en la siguiente película, y que también iban a hacer con el personaje de Halle Berry en Die Another Day, pero al final quedó igual, fueron proyectos que O nunca sea, se concretaron. la verdad, yo no sé con tantas vainas si es cierto o era una táctica de negociación. Era como, venga, venga para acá, señora Halle Berry, vamos a sacar, después usted va a estar más en la franquicia y vamos a hacer. Ah, sí, sí, claro, no, no se pudo. Señora Michelle Yeoh, venga para acá. No sabe, no sabe, esas son las vainas de Hollywood. Toca preguntarle a la señora Broccoli en este momento, que creo que es la única que podría tener como el dato cierto. Aunque Halle Berry el 2002, yo creo que ese sí es un poco más verídico porque ella acaba de ganarse un Oscar por Monsters Ball, estaba rompiéndola en la saga de X-Men y pues Die Another Day, a pesar de las malas críticas que tuvo y que Es pues una la película de Bond. considero Sí. la considero para mí es una de las peores películas de la saga. Y es ese caso frustrante donde, uy, esta película empieza como tan bien porque hay una trama bien, muy interesante, está bastante entretenido, pero luego cuando llegan a ese pinche hotel de hielo y Bond está surfeando sobre ese tsunami, yo dije, Austin Powers se ve mucho más realista que esta vaina. Sí, sí, los efectos ahí. Pucha, no Yo, sé, no sé dónde estuvo ese presupuesto. Se lo mecatearon en cositas. Yo de hecho estuve haciendo una maratón de las cuatro clásicas de Brosnan con mi hermana y se durmió justamente en esa parte del tsunami con el rayo láser derritiendo los casquetes, ¿no? O sea, hasta el mismo Pierce Brosnan se sentía que estaba re desilusionado de esos guiones de porquería que le estaban dando. Pero la película, a pesar de eso, fue la que más plata hizo de la saga de Pierce Brosnan. Creo que fue la que más recaudó después de GoldenEye. Porque GoldenEye fue la que había, o sea, las otras de la 2 y la 3 de Pierce Brosnan no generaron tanto dinero, aunque fueron muy exitosas, pero Die Another Day llegó justamente en el 40º aniversario y pues la película le fue muy bien, fue muy exitosa, pero también creo que los productores se dieron cuenta que la gente se estaba burlando tanto de esa peli que dijeron, no, necesitamos resetear esto y traer a Bond de una manera más fresca porque si no, la próxima la gente no va a estar. Y creo que hicieron lo correcto al reiniciar esa saga. Sí, no, la verdad lo necesitaba. Y lo hacen cada cierto tiempo. Y ellos no son tontos. O sea, no estarían en este negocio haciendo películas de Bond si no se subieran a acomodar. O sea, lo hacían desde la época de Moore. Sí, o sea, Moonraker no existiría sin Star Wars. Eso está, por ahí vamos la vaina. Y así empezaron a ajustarse y por eso habían vainas tan distintas. Sí, porque al final del día Bond es una franquicia que siempre ha sido y siempre será reactiva. Siempre va a estar de acuerdo a la que la gente le esté gustando en esa época en específica y pues por eso es que también es una interesante cápsula en el tiempo. Entonces, aparte de la escena del tanque, y ya como para ir cerrando, ¿qué otra escena cree que destaca mucho de esta película? ¿Y cuál es su película favorita de James Bond? Me la ponen difícil. Bueno, la primera, creo que hay una, que no digo que sea mi favorita, pero marcó historia dentro de las películas de Bond, que no es fácil, que es una franquicia que para ese momento yo ya no sé ni cuántas películas llevaba, pero ya había pasado de los dos dígitos. Em, y es la escena en la que eh, ocurre algo similar. Sería, en este momento los de Futurama y decíamos que murió por snus, ¿no? El- este personaje. Esa escena es la primera vez que veo una escena tan explícita sexualmente hablando de una película de Bond. Que eso es chistoso porque yo recuerdo mi papá diciéndome que a él no lo dejaban ir a ver las películas de Bond, que es que porque eran para adultos y era simplemente porque salía una mujer en un bikini blanco. Sí, entonces es como, si es demasiado voltaje. No, 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 mira, esa rompió, rompió esquemas. Sí. Yo creo que cualquiera que hubiera visto la película se acuerda de esa escena. O sea, eso no hay pierde. Oh, sí. Sí, sí, no, 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 no vamos a decir mentiras. Es que es una vaina bastante impactante llegar y ver la escena.
Era como, y se murió. Que yo estoy casi seguro que esa escena en este momento tiene censura, porque yo me acuerdo que era un poco más larga con respecto a la versión que vi que tiene en Amazon. Tendría que llegar a buscar un DVD viejo o algo para corroborar la vaina. Pero pues esa escena eh, generó muchísima polémica en el momento en que la sacaron, y yo creo que pues es de las que todo el mundo va a recordar dentro de la película. Y de pronto otra, si me permites, me llegar y meterla, que tiene que ver con una esfera. La gente de pronto llega y la recuerda. A mí me gusta mucho porque manejan mucho la tensión. Ese tema de que lo explicaba Hitchcock, que el público lo sabe, uno de ellos lo sabe, pero los demás no lo saben, más o menos. Sí. Como que él lo explicaba con una bomba debajo de la mesa, que la toma llega y muestra, "Hay una bomba debajo de la mesa, ellos no lo saben, yo sí lo sé". Nosotros sabíamos cuántos clics tocaba darle al esfero, y uno lo estaba contando y estaba mirando y se sacaba. Uy, esa escena causa resto de ansiedad cuando, cuando no la ve. Me parece muy chévere, muy bien aplicado esa manera de contar la historia. ¿Y película favorita de James Bond? Es difícil, pero de pronto, miércoles, es que, sí, sí, no, llamémoslo así, llamémoslo favorita, que no voy a decir, no, la mejor película de James Bond, no, 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 no me considero que uno pueda hacer eso. Eh, pero para mí, Casino Royale con Daniel Craig es una berraquera. Es que está tan bien hecha esa pinche película. Eh, todo lo que hacen, lo hacen muy, muy, muy bien. Y a mí me callaron la boca, que yo lo dije al inicio. No, yo dije, no, pero es que este parece, es un mafioso ruso, no, no parece James Bond. Qué buena vaina. Y esa saga en particular, ese ciclo de películas, me parece que es lo mejor que tiene la franquicia en cuanto a desarrollo de personaje, un sentido de una historia que sí, que tiene altibajos, lo que sea, pero en conjunto me parece lo mejor. Y arranca pues con la mejor de todas, que a mí me encanta, que es Casino Royale. Segunda de pronto sería Skyfall, pero pues Skyfall maneja una narración demasiado genérica, ¿sí? Entonces eso no está chévere, pero Casino Royale es genial. Sí, pues en mi caso, GoldenEye, mi escena favorita de GoldenEye, bueno, es que hay muchas que me gustan mucho de esta peli. Creo que también la escena de acción en el tren, que tiene un detalle muy chistoso, que es cuando Bond llega con el tanque y dispara a este tren que básicamente está blindado, y Xenia Onatopp está como que dice, sí, lo va a lograr, lo va a lograr, y ella como que está a punto de darle un orgasmo tan solo de ver que Bond va a Sí, disparar su arma. Eh, es muy cómico, la verdad, pero también un gran trabajo del maestro Derek Meddings con los efectos especiales y las miniaturas que manejó ahí. Creo que otra secuencia creo que toda esa secuencia final de acción dentro del observatorio está muy bien elaborada. La música, pues creo que no falla tanto acá, pero creo que me gusta mucho, no sé, el detalle de la suciedad, porque Bond y el villano se ven muy sucios, muy sudorosos. Es una pelea mano y mano bastante intensa, y una cosa que me encanta es que es una pelea entre dos agentes que eran muy buenos amigos. Y esa vaina de que se siente tan personal, se siente muy justificado. Entonces, y además que nos da una de las mejores muertes de uno de los villanos de James Bond en la historia del cine. Lo vamos a y la hacer spoiler. octava. En ese ¿Cómo? momento es la octava muerte de Sean Penn, De Sean Bean, entre obviamente. cine y televisión. Sí, porque, o sea, Sean Bean lo lanzan del observatorio en esa épica línea que dice For England, James, y James dice no, for me. Luego lo lanza no sé cuántos metros. Sobrevive por la lógica del cine, pero se cae el satélite GoldenEye sobre el observatorio, y esos pedazos caen sobre Sean Bean, y luego van a una explosión final porque una muerte de Sean Bean tiene que ser espectacular. Sí, sí, sí. Y película favorita de James Bond para mí.
es definitivamente, concuerdo contigo, Casino Royale. Hay momentos en que me gusta más Skyfall, pero es que Casino Royale es una de esas películas que, independiente de que sea una peli de James Bond, es una peli que funciona sí o sí. O sea, es una peli que tiene muy buen guión, muy buenos personajes, muy buenas actuaciones, unas secuencias de acción brutalísimas, y pues también dirigida por Martin Campbell, que creo que es un director bastante infravalorado dentro del género de acción, porque no solo hizo GoldenEye, también hizo La Máscara y La Leyenda del Zorro, y revitalizó a James Bond con Casino Royale en 2006. Y lástima que Linterna Verde le haya destrozado su carrera como director, porque Esa realmente película, lo único que salió, bueno, él no salió bien parado de ahí. Después llegó y no, para buscó nada. cómo volver a tener relevancia, fue eh, Reynolds, ¿sí? Ujú. Pero sí, no, pobre loco. O sea, es que esa película sacaba carreras. Oh, sí. Y muchas se acabaron, y tristemente la de Martin Campbell fue la que sufrió las consecuencias. Pero bueno, muchas gracias, Varón, por haberme acompañado en este capítulo especial donde celebramos los 30 años de GoldenEye. Si ustedes no han visto la saga de James Bond, ¿qué hacen con sus vidas? Pueden ver todas las 25 películas que han salido hasta la fecha en Amazon Prime Video, ver qué va a traer el señor Denis Villeneuve y quién será el próximo James Bond. Y antes de despedirnos, ¿dónde podemos encontrarlo en sus redes sociales? Los miércoles normalmente estoy en Twitch, en el canal, el Varón de los Pixels, todo separado con barras al piso. Eh, es chistoso porque cuando llega alguien tiene de esas vainas que lee en el chat, empieza el barra el piso, varón, barra el piso, de barra el piso, y yo como, ya, cálmate. El Varón de los Pixels ahí, o si no, también en Instagram, aunque más que nada se anuncia para temas de streams o eventos o charlas o cosas en las que esté metido. Súper, varón. Y a mí me encuentran como J Cárdenas Flix en casi todas mis redes sociales y en el canal de YouTube también. Recuerden que Cineasta en Alquiler se emite todos los miércoles en YouTube y en YouTube Music. Tenemos películas de todos los estilos, llevamos 23 episodios, y también les quiero anunciar que noviembre pues va a ser nuestro último mes de la primera temporada. Sin embargo, en diciembre puede que haya un par de capítulos especiales para cerrar el 2025. Varón, muchas gracias una vez más por haber sido mi invitado especial. Gracias a ustedes, queridos oyentes y espectadores, por habernos acompañado en este capítulo muy, muy especial. Entonces, gracias una vez más. Recuerden escucharnos y vernos desde cualquier dispositivo, ya sea televisión, tableta, iPad, celular, computador, etcétera. Pueden escucharnos desde su casa, desde el trabajo, desde el gimnasio. Y si la película está muy aburrida, pueden escucharnos también ahí para que no se pierdan nuestras opiniones. Así que gracias una vez más. Esto es No, gracias Cineasta a en ti. Alquiler. Y pues sírvanse un buen vodka martini, batido no mezclado, y chao, chao.